Mi marido dejó su tenedor sobre el plato, sacó del bolsillo una llave que yo llevaba 3 semanas buscando y la puso delante de mí sin decir de dónde la había sacado. Era la llave pequeña del candado de mi taquilla en el centro cultural donde trabajo, llevaba una cinta azul alrededor y yo misma había acusado a nuestra hija de 16 años de haberla movido por casa. Javier no levantó la voz ni me preguntó nada, simplemente siguió cenando mientras yo intentaba decidir qué podía saber y que seguía siendo únicamente una sospecha. Lo peor fue que, cuando al fin extendí la mano para cogerla, él apoyó 2 dedos encima y dijo, «Todavía no», con una tranquilidad que me hizo entender que aquella cena no iba realmente de la llave. Me llamo Lucía, tengo 39 años y vivo en Zaragoza con Javier, mi marido desde hace 12 años, y con nuestra hija Paula. Todo lo que voy a contar ocurrió entre el 4 de septiembre y el 2 de octubre, porque hasta hace poco yo misma habría dicho que un matrimonio puede deteriorarse lentamente durante años, pero el nuestro tardó menos de un mes en convertirse en algo que ninguno de los dos reconocía. Javier trabaja coordinando mantenimiento para una empresa que lleva varios edificios públicos de la ciudad, con horarios bastante previsibles, mientras que yo organizo actividades y proveedores en un centro cultural situado cerca de la ribera del Ebro, en un edificio antiguo reformado donde hay aulas, una pequeña sala de exposiciones, despachos compartidos y un almacén que siempre huele a cartón nuevo y productos de limpieza. Nuestro matrimonio no era perfecto, pero tampoco estábamos viviendo una guerra silenciosa, pagábamos la hipoteca sin problemas, discutíamos por cosas concretas, nos repartíamos las tareas de casa y los domingos solíamos comer con mis padres en Las Fuentes si Paula no tenía algún plan mejor. La primera señal de que Javier estaba observándome apareció el miércoles, 6 de septiembre, 2 días después de que yo hubiera dicho que perdí aquella llave. Esa tarde llegué a casa casi a las 9 porque en el centro habíamos tenido que reorganizar un ciclo de charlas después de que uno de los ponentes cancelara, y encontré a Javier sentado en la mesa del salón con el portátil cerrado delante de él y una libreta de cuadros que normalmente utilizaba para anotar gastos domésticos. No estaba haciendo cuentas. Había escrito 3 fechas en una página y las había rodeado con bolígrafo negro. Reconocí una de inmediato porque correspondía a la semana anterior, cuando yo había llegado tarde después de una reunión con proveedores. Me acerqué lo suficiente para verlo, pero él cerró la libreta antes de que pudiera distinguir las otras 2 fechas y me preguntó si quería que calentara la tortilla que había dejado en la nevera. ¿Qué apuntabas?, le pregunté. Cosas del trabajo. La respuesta no tenía sentido porque Javier llevaba 8 años usando una aplicación para organizar todo lo relacionado con su empleo y jamás mezclaba esos datos con nuestra libreta de gastos. Podría haber insistido, pero no lo hice, y ese fue el primer momento en el que comprendí que los dos estábamos fingiendo normalidad al mismo tiempo. Él sabía que yo no había creído su respuesta, yo sabía que él estaba esperando otra pregunta, y ninguno quiso ser el primero en convertir aquella incomodidad en una conversación real. Cenamos juntos mientras Paula estudiaba en su habitación, hablamos de una avería en el ascensor del edificio y después vimos 20 minutos de un concurso de televisión que ninguno estaba siguiendo de verdad. Cuando me levanté para llevar los platos a la cocina, Javier me preguntó qué proveedor había provocado el retraso de aquella tarde. Le dije el nombre de una empresa que trabajaba habitualmente con nosotros y él asintió sin comentar nada, aunque la reunión que yo acababa de describir no había sido exactamente como se la estaba contando. Durante los siguientes 4 días empezó a hacer cosas pequeñas que por separado podían parecer normales, pero juntas me obligaron a prestar atención. El jueves me preguntó a qué hora terminaba mi jornada aunque yo ya se lo había dicho por la mañana. El viernes apareció a las 7 menos cuarto junto a la entrada del centro cultural diciendo que había terminado antes y quería volver conmigo a casa, algo que no hacía desde hacía meses porque trabajábamos en zonas distintas y solíamos movernos cada uno por su cuenta. Cuando salí, lo encontré apoyado junto a su coche mirando hacia las puertas automáticas del edificio, y antes de besarme observó durante unos segundos a las personas que salían detrás de mí.
No me preguntó quién era nadie, lo cual me pareció peor que cualquier interrogatorio. Durante el trayecto habló con absoluta normalidad de la compra del sábado, de un presupuesto para cambiar las ventanas del dormitorio y de que Paula quería unas zapatillas nuevas, pero en 2 ocasiones noté que me miraba cuando yo respondía mensajes. El domingo ocurrió algo distinto. Fuimos a comer a casa de mis padres y Javier estuvo especialmente amable con todos, incluso con mi hermano Sergio, con quien suele discutir sobre fútbol antes del segundo plato. Ayudó a recoger la mesa, bajó la basura y se ofreció a llevar a mis padres unas cajas al trastero. Parecía relajado hasta que mi madre preguntó delante de todos si finalmente había salido bien, lo del viernes por la noche. Yo sentí cómo se me tensaban los hombros antes de poder evitarlo. Mi madre hablaba de una actividad del centro cultural sobre la que yo le había contado algo días atrás, pero Javier dejó el vaso encima de la mesa y preguntó qué actividad era. Respondí rápidamente que una presentación que habíamos estado preparando y cambié de tema preguntando a Sergio por su nuevo coche. Javier no dijo nada en aquel momento, aunque cuando volvimos a casa me preguntó por qué no le había mencionado esa presentación. Le expliqué que no tenía importancia y que ni siquiera había sido necesario que yo estuviera allí todo el tiempo. «¿Pero estuviste?», respondió. «Sí. Pensaba que el viernes había salido a las 7. Recordé entonces lo que yo misma le había dicho 2 días antes y noté una presión desagradable en el estómago, no porque me estuviera acusando directamente, sino porque Javier recordaba mis horarios mejor que yo recordaba mis propias explicaciones. Le dije que había vuelto un rato después de cenar con unas compañeras y él aceptó la respuesta con un simple movimiento de cabeza. No discutió. No preguntó los nombres de esas compañeras. Aquella noche se acostó antes que yo y dejó el móvil cargando en el salón, algo normal en él, pero cuando fui a cerrar las persianas vi otra vez la libreta de cuadros encima de la mesa. Había 5 fechas escritas. El martes, 12 de septiembre encontré una sexta. Para entonces yo ya había empezado a controlar mis propias palabras delante de Javier, algo que jamás había tenido que hacer en 12 años de matrimonio. Antes de contarle cualquier detalle del trabajo repasaba mentalmente lo que le había dicho los días anteriores, evitaba mencionar nombres que pudieran provocar preguntas y dejé de responder ciertos mensajes delante de él. Eso provocó exactamente el efecto contrario al que yo quería, porque Javier dejó de preguntar y empezó a escuchar. Aquella nueva versión de mi marido era mucho más difícil de manejar que una persona enfadada. Preparaba café, llevaba a Paula al instituto cuando podía, comentaba conmigo las noticias y se reía si nuestra hija decía alguna tontería, pero había momentos en los que se quedaba mirándome durante 1 o 2 segundos más de lo habitual, como si estuviera comprobando que una pieza seguía encajando con las demás. El jueves por la noche tuvimos aquella cena de la llave. Javier la dejó frente a mí, impidió que la cogiera y siguió comiendo con una calma que ya no parecía natural. Yo miré la cinta azul, luego su mano y finalmente su cara. ¿Dónde la has encontrado? Javier terminó de masticar antes de responder. Mañana te lo cuento. Javi, solo es una llave. Eso pensaba yo. No pude terminar la cena. Él recogió su plato, lo dejó en el fregadero y se fue al dormitorio sin hacer ninguna escena. Esperé unos minutos y abrí su libreta cuando escuché la ducha. Había 7 fechas, 2 matrículas de coche, 4 horarios y un nombre escrito al final de la página. Álvaro. Cerré la libreta justo cuando el agua de la ducha dejó de sonar. A la mañana siguiente entendí por qué Javier había escrito el nombre de Álvaro en aquella libreta. Y también entendí que llevaba varios días comprobando cada cosa que yo decía sin necesidad de tocar mi teléfono ni seguirme por media Zaragoza. Me desperté antes que él, aunque apenas había dormido, preparé café y me quedé de pie en la cocina intentando decidir si debía preguntarle directamente por la llave o esperar a que él sacara el tema. Cuando apareció vestido para trabajar, dejó el móvil junto a la cafetera y abrió un cajón donde guardábamos recibos,
pilas y documentos del coche. Sacó un sobre marrón doblado por la mitad, lo colocó sobre la mesa y me dijo que quería hablar conmigo esa tarde, cuando Paula estuviera en clase de inglés. No levantó la voz ni hizo ninguna acusación, pero antes de salir añadió que no necesitaba que inventara una explicación durante el día porque ya tenía suficientes datos para saber cuando una respuesta no coincidía con otra. Yo le pregunté qué significaba exactamente aquello y Javier se limitó a mirarme durante unos segundos antes de responder que significaba que el viernes anterior no había estado con mis compañeras después del trabajo, que el martes tampoco había salido del centro cultural a la hora que le dije y que la llave de mi taquilla apareció en un sitio donde nunca debería haber estado. Aquella frase me dejó sin una respuesta inmediata porque yo sí sabía dónde había perdido la llave, aunque llevaba días intentando convencerme de que quizá la había dejado en cualquier otro lugar. El viernes anterior había quedado con Álvaro en un pequeño taller de restauración de muebles cerca de la Avenida de Cataluña, un local que pertenecía a un amigo suyo y que por las tardes quedaba casi siempre vacío. Álvaro trabajaba como proveedor técnico para varios espacios culturales y llevaba meses entrando y saliendo de nuestro centro por instalaciones de sonido, proyectores y montajes temporales. Al principio hablábamos únicamente de trabajo, después empezamos a escribirnos fuera de horario y, durante agosto, la relación dejó de ser algo que pudiera justificar con conversaciones profesionales. No había ocurrido en un hotel ni en un apartamento alquilado, porque precisamente habíamos escogido lugares relacionados con su trabajo o con conocidos suyos para reducir las posibilidades de encontrarnos con alguien cercano. Aquella tarde del viernes yo había llevado en el bolso la llave de mi taquilla porque tenía que volver al centro después, pero al sacar unas cosas en el taller debió de caerse sin que me diera cuenta. Cuando regresé a casa y no la encontré, preferí culpar al desorden de la entrada y terminé preguntando incluso a Paula si la había visto, una decisión que todavía me incomodaba más que haber perdido la llave. Durante toda la jornada intenté trabajar con normalidad, pero cometí errores absurdos que mis compañeros sí notaron. Mandé 2 veces el mismo correo a una asociación, confundí el horario de una visita escolar y llamé a Álvaro a un técnico que se llamaba Adrián, lo que provocó una broma que normalmente habría ignorado. Álvaro me escribió poco después del mediodía preguntando si ocurría algo, porque yo había dejado de responderle desde la noche anterior. Le dije que Javier sabía su nombre y que tenía mi llave. Tardó menos de 1 minuto en contestar que no entendía cómo podía tenerla, y aquella respuesta confirmó algo que yo ya sospechaba: Álvaro tampoco sabía dónde había terminado aquella llave. Le pregunté si había vuelto al taller después de nuestra última visita y respondió que no, que el dueño había estado fuera ese fin de semana y que él ni siquiera conservaba una copia de la puerta principal. Entonces apareció una posibilidad mucho peor, porque si Javier había encontrado la llave allí, no había llegado a ese local por casualidad. A las 4 de la tarde llamé a Javier desde una sala vacía del centro y le pregunté directamente si había estado en el taller. Hubo un silencio breve antes de que respondiera que sí. Me explicó que el domingo había conducido hasta allí después de revisar una matrícula que había anotado 2 veces cerca de mi trabajo durante la semana anterior. Era el coche de Álvaro. Lo había visto primero el martes, estacionado en una calle lateral cuando yo le aseguré que estaba terminando una reunión, y volvió a verlo el viernes por la tarde, poco después de que yo dijera que iba a cenar con 2 compañeras. Javier conocía de vista a Álvaro porque había coincidido con él meses atrás durante una actividad del centro, así que reconoció el coche y decidió esperar. No me dijo cuánto tiempo estuvo allí ni exactamente qué vio, pero sí me contó que el domingo regresó al taller porque necesitaba comprobar si se había equivocado de dirección. Encontró la llave cerca de una puerta lateral y reconoció inmediatamente la cinta azul que yo misma había colocado hacía meses. Entonces ya lo sabes, dije. Sé que me has mentido. Javier, puedo explicarlo. Eso es lo que quiero comprobar esta tarde. No hubo insultos ni amenazas, y precisamente por eso empecé a sentir más miedo que si hubiese gritado.
Cuando llegué a casa a las 7:10, Paula ya se había marchado a su clase y Javier estaba sentado en el salón con el sobre marrón delante. No me pidió el teléfono, no preguntó por mis contraseñas y tampoco exigió que le enseñara mensajes. Sacó del sobre varias hojas impresas con horarios, tickets bancarios y fotografías tomadas desde cierta distancia. En una aparecía mi coche aparcado cerca del taller. En otra se veía el coche de Álvaro llegando 20 minutos después. Había también un recibo de una cafetería del barrio de San José pagado con nuestra tarjeta conjunta una tarde en la que yo había dicho que estaba trabajando hasta tarde. Javier había reconstruido casi 3 semanas utilizando únicamente cosas que yo había dejado a la vista. Quiero una respuesta sencilla, dijo. Has estado con él como pareja, aunque tú no quieras llamarlo así. Intenté empezar por el principio, explicar cómo nos conocíamos, cuánto tiempo llevábamos hablando y por qué yo había permitido que aquello avanzara, pero Javier me interrumpió antes de que pudiera convertir la respuesta en una explicación larga. Lucía, te he preguntado una cosa. Lo miré y asentí. Javier no reaccionó de inmediato. Se quedó sentado con las manos apoyadas sobre las rodillas y respiró varias veces antes de levantarse. Caminó hasta la ventana, volvió a la mesa y guardó una de las fotografías dentro del sobre. Entonces me preguntó desde cuándo ocurría. Le dije que las conversaciones habían cambiado durante agosto y que nos habíamos visto fuera del trabajo varias veces en septiembre. Cuando preguntó si nuestra hija había estado alguna vez sola en casa porque yo estaba con Álvaro, tardé demasiado en responder y ese retraso fue suficiente. Javier apoyó ambas manos sobre la mesa, cerró los ojos un momento y después apartó la silla con más fuerza de la necesaria. A Paula la acusaste por la llave. No supe qué decir. La vi buscarla debajo del sofá porque pensaba que tú estabas enfadada con ella. Lo sé. No, Lucía, tú estabas allí, pero no sé si entiendes lo que hiciste. Aquello fue lo primero que consiguió romper la calma que llevaba días manteniendo. Javier agarró el sobre, salió al pasillo y entró en nuestro dormitorio. Yo pensé que quería estar solo, pero 30 segundos después regresó con una mochila de trabajo, su cargador y una carpeta azul donde guardábamos documentación importante. Me dijo que aquella noche dormiría en casa de Sergio, un compañero suyo, porque si seguía allí acabaríamos teniendo una conversación delante de Paula que ella no debía escuchar. Antes de marcharse dejó la llave de mi taquilla sobre el mueble de la entrada y me dijo que al día siguiente quería conocer toda la verdad, incluida la parte que todavía estaba intentando ocultarle. Cuando la puerta se cerró, miré el sobre que había olvidado sobre la mesa y descubrí que quedaba una hoja dentro que Javier todavía no me había enseñado, una captura impresa con una fecha, una hora y un mensaje mío dirigido a Álvaro que yo recordaba haber borrado 2 semanas antes. Javier volvió a casa el sábado por la mañana con la misma ropa del día anterior, una bolsa de una panadería en una mano y la carpeta azul bajo el brazo. Y lo primero que hizo fue entrar en la habitación de Paula para comprobar que seguía dormida antes de sentarse conmigo en la cocina. Yo había pasado parte de la noche mirando aquella captura impresa que había quedado dentro del sobre, intentando recordar de dónde podía haber salido, porque el mensaje pertenecía a una conversación que mantuve con Álvaro el 1 de septiembre y que eliminé esa misma tarde. No era una frase que pudiera justificar como trabajo ni como una conversación amistosa, aunque tampoco contenía nada explícito. Yo le había escrito que necesitaba encontrar otra forma de vernos porque Javier empezaba a notar mis cambios de horario. Cuando Javier dejó la carpeta sobre la mesa, entendí que no había venido para escuchar una versión reducida de lo ocurrido. Puso 2 cafés delante de nosotros, se sentó y me dijo que tenía una sola condición para aquella conversación: si descubría una mentira más, dejaría de hacer preguntas y tomaría sus decisiones utilizando únicamente lo que ya sabía. Después abrió la carpeta y colocó el teléfono encima de la mesa con la pantalla hacia abajo. Le pregunté cómo había conseguido aquel mensaje borrado y respondió que no había entrado en mi teléfono,
aunque durante un momento había pensado hacerlo. La explicación era mucho más sencilla y me dejó todavía peor. A finales de agosto yo había utilizado la tableta familiar para responder varios mensajes porque mi móvil estaba cargando y una de las aplicaciones había conservado las notificaciones sincronizadas durante varios días. Javier encontró una de ellas por accidente cuando Paula le pidió ayuda para liberar espacio de almacenamiento y, después de verla, empezó a revisar únicamente la información que ya estaba compartida en nuestros dispositivos y cuentas comunes. Me mostró capturas de horarios, ubicaciones asociadas a fotografías familiares y movimientos de la tarjeta conjunta, pero después cerró la carpeta porque, según dijo, no quería pasar la mañana enseñándome las pruebas que yo misma había generado. Quería escucharme hablar. ¿Cuántas veces? Javier, no sé cómo responder a eso sin explicarte primero lo que pasó. Puedes empezar con un número. Le dije que había visto a Álvaro a solas 5 veces fuera del centro desde mediados de agosto, aunque solo 3 de esos encuentros habían cruzado claramente el límite de una amistad. Javier me preguntó qué significaba exactamente esa diferencia y yo intenté explicarle que las 2 primeras veces habíamos tomado algo después del trabajo y hablado durante más tiempo del que habría debido permitir. La tercera vez nos besamos en el coche de Álvaro después de una actividad. La cuarta fue en el taller. La quinta había ocurrido 3 días antes de que Javier encontrara la llave. No describí detalles porque no hacían falta para contestar lo que me estaba preguntando, y él tampoco los pidió. Lo único que quiso confirmar fue si yo había mantenido una relación física con Álvaro mientras seguía comportándome en casa como si nada estuviera ocurriendo. Sí, respondí. Javier apretó la mandíbula y miró hacia el pasillo porque acabábamos de escuchar a Paula moverse en su habitación. Esperamos hasta que cerró otra puerta antes de continuar. Él mantuvo la voz baja, aunque cada pregunta era más difícil que la anterior. Quiso saber si Álvaro conocía nuestra situación familiar, si sabía que yo estaba casada, si había estado alguna vez cerca de Paula y si yo había hablado de Javier con él. Respondí que Álvaro sabía perfectamente que estaba casada, que conocía a Javier de vista y que nunca había tenido contacto privado con nuestra hija. Cuando llegamos a la última pregunta intenté suavizar la respuesta diciendo que alguna vez había comentado problemas normales del matrimonio, pero Javier no aceptó una expresión tan amplia. ¿Qué le dijiste de mí? Le expliqué que había hablado de nuestras discusiones por horarios, de que a veces sentía que toda nuestra vida estaba organizada alrededor de obligaciones y de que durante el verano habíamos estado más distantes. Javier me escuchó sin interrumpirme hasta que terminé y después preguntó si alguna de esas cosas me había impedido sentarme con él y decirle que estaba descontenta. No tenía una respuesta útil. Le dije que había actuado mal, que no podía convertir mis decisiones en responsabilidad suya y que entendía que cualquier explicación podía parecer ahora una excusa. No me digas que lo entiendes, respondió. Dime por qué seguiste volviendo. Aquella pregunta me obligó a decir algo que llevaba varios días evitando incluso conmigo misma. No había sido porque quisiera abandonar a Javier ni porque hubiese imaginado una vida seria con Álvaro. Precisamente por eso había sido tan fácil separar las dos cosas en mi cabeza durante unas semanas. Con Álvaro no hablaba de hipoteca, instituto, horarios, compras o problemas familiares, y yo convertí esa diferencia en una razón para seguir viéndolo aunque sabía perfectamente qué estaba haciendo. Cada vez que regresaba a casa pensaba que podría terminarlo antes de que tuviera consecuencias, y cada vez que Álvaro escribía aceptaba otra conversación porque todavía no había ocurrido ninguna consecuencia visible. Se lo dije sin adornarlo y Javier soltó una risa seca que desapareció de inmediato. Entonces no estabas confundida. No. Sabías que estaba mal y calculabas que no te descubriría. Sí. Aquella respuesta fue la que finalmente lo hizo levantarse de la mesa. Caminó hasta la encimera, apoyó las manos en ella y estuvo varios segundos sin mirarme. Cuando se dio la vuelta tenía los ojos enrojecidos,
aunque seguía hablando en voz baja para que Paula no pudiera escucharnos. Me recordó el domingo en casa de mis padres, cuando mi madre mencionó la actividad del viernes y yo inventé otra versión delante de todos. Me recordó también que había acusado a Paula por la llave y que, después, la había visto buscando conmigo debajo de muebles y cojines. Javier dijo que podía intentar comprender un error impulsivo, incluso algo que hubiera ocurrido una única vez y se confesara inmediatamente, pero que lo que yo había hecho requería decisiones repetidas, horarios falsos y pequeñas mentiras preparadas para personas que confiaban en mí. ¿Lo quieres?, preguntó. Le dije que no sabía qué sentía por Álvaro. Eso no te lo he preguntado. Respiré antes de contestar. No quiero dejarte por él. Javier se sentó otra vez y me observó de una forma que me hizo desear haber escogido otras palabras. Me dijo que no estaba preguntando si Álvaro era una alternativa mejor, porque nuestro matrimonio no era una comparación entre dos hombres, y que mi respuesta demostraba que todavía estaba pensando en términos equivocados. Después me preguntó si había terminado la relación con Álvaro. Le dije que desde el jueves no había vuelto a verlo y que solo habíamos intercambiado mensajes después de descubrir la llave. Javier extendió la mano y pidió mi teléfono por primera vez. Se lo entregué desbloqueado. Buscó el nombre de Álvaro, abrió la conversación y encontró solamente unos pocos mensajes recientes porque yo había borrado los anteriores. No dijo nada sobre eso. Leyó el intercambio del día anterior y llegó hasta el mensaje donde Álvaro me preguntaba si Javier sabía algo. Después encontró mi respuesta: sabe demasiado, pero todavía puedo intentar arreglarlo. Javier dejó el teléfono delante de mí. ¿Arreglar qué, Lucía? Antes de que pudiera responder, apareció una nueva notificación de Álvaro en la pantalla. No le cuentes lo del martes. Eso sí lo destruiría. El mensaje de Álvaro permaneció visible entre Javier y yo durante varios segundos, y no tuve manera de fingir que podía significar otra cosa. Javier volvió a coger mi teléfono, leyó la frase una segunda vez y me preguntó qué había ocurrido el martes, utilizando el mismo tono bajo que había mantenido toda la mañana, aunque ya no quedaba nada tranquilo en su forma de mirarme. Yo intenté empezar diciendo que no había sido otra cita como las anteriores, pero Javier me cortó y pidió una respuesta concreta. El martes, mientras él acompañaba a Paula a una revisión dental, yo había quedado con Álvaro después de terminar mi turno y habíamos ido al almacén de una empresa de montaje donde él tenía permiso para recoger material. Allí habíamos hablado de terminar lo nuestro, porque yo empezaba a tener miedo de que alguien del centro sospechara, pero la conversación terminó exactamente como las anteriores, con ambos haciendo lo contrario de lo que acabábamos de prometer. Lo que Álvaro no quería que Javier supiera era que, aquella misma noche, yo regresé a casa, cené con mi familia y pregunté a Paula cómo había ido la revisión como si hubiera pasado la tarde trabajando. Javier me escuchó hasta el final, dejó mi teléfono sobre la mesa y dijo que ya no quería saber detalles adicionales porque cada respuesta estaba empeorando algo que él ya consideraba suficientemente claro. La primera parte de su reacción no fue una discusión, sino una decisión práctica que me sorprendió más que cualquier grito. Javier abrió la carpeta azul y sacó una copia de nuestros movimientos bancarios, una lista de domiciliaciones y varios documentos relacionados con la hipoteca. Me explicó que esa misma mañana había abierto una cuenta individual para recibir su nómina del mes siguiente y que había solicitado al banco que nuestra cuenta conjunta quedara únicamente para los gastos de la casa hasta que decidiéramos qué hacer con el matrimonio. No podía retirar mi dinero ni impedirme utilizar una cuenta que también era mía, y tampoco pretendía hacerlo, pero había cancelado una tarjeta adicional que estaba únicamente a su nombre y había movido sus ahorros personales, anteriores a varios gastos compartidos, a una cuenta separada después de consultar con una abogada. Aquello era su forma de devolverme una parte muy concreta de lo que yo había hecho. Durante semanas yo había administrado información que afectaba a los dos sin darle la posibilidad de decidir,
Así que él iba a dejar de permitir que yo siguiera actuando como si nuestra economía, nuestros horarios y nuestras decisiones continuaran funcionando igual. No quiero dejarte sin nada, dijo. Quiero dejar de comportarme como si siguiera confiando en ti. Yo le pregunté si aquello era su venganza y Javier tardó unos segundos antes de responder. Dijo que podía llamarlo como quisiera, pero que llevaba 2 días pensando en formas mucho peores de hacerme daño y había decidido no convertirse en alguien que tuviera que esconder sus propias acciones después. Sin embargo, si quería que yo notara consecuencias reales y no únicamente una conversación desagradable seguida de una disculpa. Me pidió las llaves del coche que estaba a su nombre, un utilitario que yo utilizaba habitualmente porque el mío llevaba meses con problemas mecánicos, y me dijo que a partir del lunes volvería a usarlo para ir al trabajo. No me quedaba sin transporte porque Zaragoza tenía autobuses y tranvía, además de mi propio coche cuando estuviera reparado, pero Javier sabía perfectamente que aquello iba a complicarme la rutina. Me pidió también que durante las siguientes semanas dejara de utilizar la tarjeta común para comidas fuera de casa, taxis o gastos personales, porque había encontrado varios pagos realizados durante mis encuentros con Álvaro. Cada cheque que yo había considerado insignificante había salido de una cuenta a la que Javier ingresaba su sueldo igual que yo ingresaba el mío. La segunda consecuencia llegó ese mismo día y fue mucho más difícil de soportar. Javier me dijo que no iba a cubrirme ante nuestros padres ni ante Paula con historias inventadas sobre problemas laborales o una supuesta crisis repentina. Tampoco iba a contarle a nuestra hija detalles que no correspondían a su edad, pero si ella preguntaba por qué él empezaba a dormir algunos días fuera de casa, la respuesta sería que yo había roto un acuerdo importante dentro del matrimonio y que necesitábamos distancia. Le pedí que no involucrara a Paula y Javier se enfadó por primera vez de verdad. No gritó, pero empujó la silla hacia atrás y me recordó que había sido yo quien la había involucrado cuando la acusé de perder la llave, cuando alteré nuestros horarios familiares para quedar con Álvaro y cuando la dejé esperando una tarde porque fingí que una reunión se había alargado. No voy a utilizarla contra ti, dijo. Pero tampoco voy a mentir para protegerte. Aquella tarde Paula se dio cuenta enseguida de que algo estaba ocurriendo. Javier había preparado una mochila con ropa para varios días y estaba guardando documentos en una caja de plástico cuando ella entró al dormitorio. Yo escuché desde el pasillo cómo preguntaba si se iba de viaje. Javier le respondió que pasaría algunas noches en casa de Sergio porque necesitábamos solucionar un problema entre nosotros. Paula apareció después en la cocina y me preguntó si habíamos discutido. Le dije que sí, aunque intenté reducirlo a una discusión seria. Ella me miró durante unos segundos y preguntó si era culpa mía. No sé qué había visto en mi cara, pero no pude responder inmediatamente, y aquella pausa volvió a decir más que cualquier frase preparada. El lunes, Javier llevó todavía más lejos su decisión. Había pedido unos días de vacaciones y aprovechó la mañana para retirar del dormitorio varias cosas que tenían valor personal para él, una cámara que había comprado con su primer sueldo importante, documentos familiares, un reloj de su padre y 2 cajas con fotografías antiguas. No se llevó muebles ni objetos que fueran de los dos, pero dejó vacíos algunos espacios que yo llevaba años viendo ocupados. Después pasó por un pequeño guardamuebles cerca de la carretera de Logroño y alquiló una taquilla mensual para guardar allí sus pertenencias. Me enseñó el contrato porque el pago saldría de su nueva cuenta y quería que quedara claro que no estaba ocultando bienes comunes. Aquella precisión me dolió porque estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que yo había hecho durante semanas, cada movimiento quedaba explicado, fechado y documentado. La última parte de su venganza fue la única que sentí realmente diseñada para alcanzarme de forma personal. El miércoles por la tarde me pidió que lo acompañara al centro cultural después de mi turno. Allí, delante de la coordinadora administrativa, entregó la llave azul que yo había perdido y explicó simplemente que la había encontrado fuera de las instalaciones y que prefería dejar constancia de la devolución. No mencionó a Álvaro,
no habló de nuestra relación y no intentó avergonzarme delante de mis compañeros, pero me obligó a firmar el registro interno de llaves extraviadas que yo había evitado completar durante 2 semanas porque había fingido que todavía estaba buscándola. En la casilla que preguntaba por el lugar aproximado de recuperación escribí únicamente, fuera del centro, mientras Javier esperaba a mi lado sin decir una palabra. Cuando salimos, pensé que aquello había terminado, pero Javier no caminó hacia el coche. Se quedó junto a la entrada y me dijo que todavía faltaba una persona con la que pensaba hablar antes de decidir si quería continuar casado conmigo. Entonces vi a Álvaro cruzando la plaza hacia nosotros. Álvaro tardó unos segundos en darse cuenta de que Javier estaba esperándolo, y durante ese tiempo yo tuve la absurda esperanza de que siguiera caminando, fingiera no habernos visto y desapareciera por una de las calles laterales, pero se acercó con las manos metidas en los bolsillos y una expresión tensa que no se parecía en nada a la seguridad que mostraba cuando estábamos solos. Javier no dio un paso hacia él ni intentó intimidarlo físicamente, simplemente le preguntó si tenía 5 minutos para responder 2 cosas delante de mí. Álvaro me miró buscando alguna indicación y yo negué con la cabeza porque ya no quería ayudarlo a preparar una versión. Javier preguntó primero si sabía desde el principio que yo estaba casada y Álvaro respondió que sí. Después preguntó si en algún momento yo le había dicho que estaba separada, que nuestro matrimonio fuera una formalidad o que Javier y yo tuviéramos algún acuerdo que permitiera lo que estábamos haciendo. Álvaro volvió a decir que no. Aquellas 2 respuestas duraron menos de 1 minuto, pero desmontaron cualquier explicación que yo pudiera haber utilizado después para presentar la relación como algo ambiguo. Javier dio las gracias, se volvió hacia mí y dijo que ya tenía lo que necesitaba. Álvaro intentó detenerlo preguntándole si no quería saber cómo había empezado todo, y Javier se giró entonces con una expresión que no le había visto durante aquellas semanas. No estaba fuera de control, pero tampoco quedaba nada de la paciencia casi administrativa con la que había revisado horarios y cuentas. Le dijo que no necesitaba escuchar cómo un hombre adulto justificaba acostarse con una mujer casada sabiendo perfectamente quién era su marido. Y añadió que tampoco pensaba discutir sobre quién había perseguido a quién porque yo era la persona que le había hecho una promesa a él. Álvaro respondió que yo le había dicho que llevaba meses sintiéndome ignorada y que nuestra relación estaba prácticamente terminada. Javier me miró inmediatamente y sentí que aquella frase iba a convertirse en un problema nuevo. ¿Eso le dijiste? Le expliqué que había exagerado nuestras discusiones y nuestra distancia porque me resultaba más fácil hablar con Álvaro si presentaba mi matrimonio como algo peor de lo que era. Javier preguntó si alguna vez le había dicho que pensaba dejarlo. Admití que una vez había dicho que no sabía cuánto tiempo seguiríamos juntos, aunque en realidad nunca había tomado ninguna decisión parecida. Álvaro intervino diciendo que eso no era exactamente lo que recordaba y sacó el teléfono. Javier levantó una mano antes de que pudiera enseñarle nada. No necesito más mensajes. Álvaro guardó el móvil, me miró con evidente enfado y dijo que entonces tampoco tenía sentido que él siguiera allí. Antes de marcharse me preguntó si pensaba llamarlo después. Javier no respondió por mí, aunque durante unos segundos deseé que lo hiciera porque yo estaba agotada de tomar decisiones que ya llegaban tarde. No voy a llamarte, dije. Álvaro me preguntó si estaba segura. Sí. Se marchó sin despedirse, y aquella fue la última vez que lo vi fuera del trabajo. Javier y yo caminamos durante casi 10 minutos sin hablar hasta llegar a una zona con bancos cerca de la ribera, donde todavía había gente paseando y ciclistas pasando a intervalos, suficiente movimiento para que ninguno pudiera convertir la conversación en una escena. Nos sentamos separados por casi medio metro y Javier me preguntó qué esperaba que ocurriera ahora. Yo respondí que quería intentar arreglar nuestro matrimonio, pero esta vez procuré no añadir condiciones, promesas rápidas ni explicaciones sobre Álvaro.
Le dije que entendía que quizá él no quisiera intentarlo y que, si aceptaba hablar de una posible reconciliación, yo estaba dispuesta a cortar cualquier contacto personal con Álvaro, solicitar que otro proveedor gestionara nuestras actividades, enseñar mis cuentas si lo necesitaba y acudir a terapia de pareja. Mientras hablaba, Javier mantuvo la mirada hacia adelante y, cuando terminé, me hizo una pregunta que no había previsto. ¿Quieres salvar el matrimonio o quieres evitar las consecuencias de perderlo? Le dije que ambas cosas probablemente estaban mezcladas y que sería falso fingir lo contrario. No quería perder nuestra casa, nuestras rutinas, la relación diaria con Paula ni los 12 años que habíamos construido, pero tampoco quería quedarme casada únicamente para conservar comodidad. Javier respondió que eso era exactamente lo que necesitaba saber porque él tampoco podía tomar una decisión únicamente por miedo a destruir nuestra vida familiar. Me explicó que desde que descubrió la relación había pasado por momentos muy distintos. Primero necesitó demostrar que no estaba imaginando cosas. Después quiso hacerme sentir cada inconveniente que mis mentiras habían causado y finalmente se quedó sin energía para seguir investigando. Dijo que había imaginado venganzas mucho más desagradables, desde contar detalles a todo el mundo hasta presentarse en el trabajo de Álvaro, pero cada vez que pensaba en hacerlo terminaba preguntándose qué conseguiría aparte de una tarde de satisfacción y varios meses de problemas nuevos. Lo del coche, las cuentas y mis cosas no fue para castigarte únicamente, dijo. Necesitaba comprobar que podía organizar mi vida sin depender de ti. Aquella frase me dolió más que cualquier insulto porque describía algo que yo podía ver en hechos concretos. Javier ya tenía otro lugar donde dormir, una cuenta propia, documentos separados y parte de sus pertenencias fuera de casa. Yo había pasado semanas creyendo que controlaba dos vidas distintas y mientras intentaba salvar una de ellas él había empezado a preparar una vida donde yo podía dejar de ser necesaria. Esa noche volvimos juntos porque Paula estaba en casa y ninguno quería prolongar más la incertidumbre delante de ella. Después de cenar, nuestra hija se encerró a estudiar y Javier me pidió que habláramos en el dormitorio. Se sentó en el borde de la cama y me dijo que había tomado una decisión provisional, no solicitaría el divorcio aquella semana, pero tampoco volvería a comportarse como mi marido mientras decidía si todavía quería serlo. Durante un mes viviríamos separados dentro de todo lo posible, acudiríamos a una primera sesión con una profesional y él mantendría su cuenta, su espacio y sus pertenencias aparte. No quería revisar mi teléfono todos los días ni controlar dónde estaba, porque si nuestro matrimonio solo podía continuar mediante vigilancia, para él ya no tenía sentido continuarlo. Le pregunté qué tendría que hacer para recuperar su confianza y Javier negó lentamente. No puedes convertir esto en una lista de tareas, Lucía. Entonces dime qué esperas de mí. Que hagas lo correcto cuando yo no esté mirando. Nos quedamos en silencio durante bastante tiempo, hasta que Javier abrió el armario para sacar otra camisa y yo entendí que aquella noche volvería a casa de Sergio. Antes de cerrar la mochila, sin embargo, me dijo que había una última cosa que todavía no habíamos hablado y que podía cambiar completamente su decisión sobre el divorcio. Entonces puso sobre la cama una copia del extracto de nuestra cuenta de ahorros. Señaló una transferencia de 1.800 euros realizada el 29 de agosto y me preguntó por qué ese dinero había terminado en una cuenta que pertenecía a Álvaro. La transferencia de 1.800 euros no era un préstamo secreto ni dinero que hubiera dado a Álvaro para mantener la relación, pero la explicación tampoco me dejaba en buena posición porque demostraba hasta qué punto había empezado a tomar decisiones importantes sin contar con Javier. A finales de agosto, Álvaro me habló de un equipo de proyección de segunda mano que podía comprar barato a través de un conocido suyo y revender después a una pequeña asociación cultural que estaba buscando material para sus actividades. Me aseguró que en 2 semanas recuperaría el dinero con unos 300 euros de beneficio y yo acepté participar porque en ese momento ya estaba demasiado implicada en todo lo que tuviera que ver con él. Saqué el dinero de nuestra cuenta de ahorro sin preguntarle a Javier,
lo transferí a Álvaro y escribí en el concepto únicamente, material, convencida de que podría devolverlo antes de que mi marido revisara los movimientos. El negocio salió mal porque la asociación cambió de proveedor y, cuando Javier descubrió la transferencia, el dinero seguía en la cuenta de Álvaro. Mientras intentaba explicarlo, Javier me preguntó si existía algún documento que demostrara la operación. Admití que no teníamos contrato, factura ni acuerdo firmado, solamente mensajes y un justificante bancario. Entonces Javier me dijo algo que terminó de eliminar cualquier posibilidad de que aquello pareciera un error aislado. Yo había utilizado dinero de los dos para participar en una decisión económica con el mismo hombre con el que le estaba engañando, y después había ocultado ambas cosas. Esa misma noche llamé a Álvaro delante de Javier y le pedí que devolviera la transferencia completa antes del día siguiente. Álvaro intentó recordar que una parte del dinero ya se había utilizado para reservar el equipo, pero yo le dije que ese problema era suyo porque jamás había tenido autorización de Javier para utilizar fondos comunes. Javier no intervino durante la llamada y tampoco quiso hablar con él. Al día siguiente, poco después de las 11, recibimos 1.800 euros exactos en nuestra cuenta y Javier guardó el justificante junto con el resto de documentos. Yo pensé que aquello podía reducir al menos una parte del daño, pero él me explicó que recuperar el dinero no cambiaba la decisión que ya estaba considerando, de la misma forma que devolver una llave perdida no borraba el lugar donde había aparecido. Durante los siguientes 4 días seguimos viviendo de una manera extraña pero bastante ordenada. Javier dormía algunas noches fuera, volvía para desayunar con Paula cuando podía y manteníamos las conversaciones necesarias sobre la casa, mientras yo pedía formalmente en el trabajo que Álvaro dejara de gestionar cualquier servicio relacionado directamente conmigo. Mi coordinadora aceptó el cambio sin pedir detalles, aunque seguramente entendió que detrás había algo personal porque nunca antes había solicitado modificar un proveedor con tanta urgencia. La última conversación de nuestro matrimonio ocurrió el 2 de octubre, exactamente 28 días después de que yo hubiera perdido la llave. Javier llegó a casa alrededor de las 8 con una carpeta fina y me pidió que nos sentáramos en el salón después de que Paula se marchara a estudiar a casa de una amiga. Yo ya sabía que había hablado con una abogada y esperaba encontrar documentos de divorcio, pero primero me explicó cómo había llegado hasta allí. Durante las primeras noches apenas podía dormir porque cada detalle cotidiano le hacía recordar alguna mentira reciente, una cena que yo había dicho que era de trabajo, una tarde en la que le pedí que recogiera a Paula porque supuestamente estaba ocupada y hasta una compra que él mismo había pagado sin saber que yo iba a utilizarla antes de ver a Álvaro. Después pasó varios días enfadado conmigo y también consigo mismo, porque revisaba conversaciones antiguas buscando señales que quizá nunca habían existido. Finalmente entendió que no quería pasar los próximos años comprobando horarios, interpretando silencios o preguntándose si una explicación era completa. No quiero vivir como investigador de mi propia casa, me dijo. Le pregunté si significaba que quería divorciarse. Sí. No traté de convencerlo inmediatamente porque, después de casi un mes, ya sabía que cualquier petición basada en los años que llevábamos juntos sonaría como si esos años me pertenecieran más a mí que a él. Le pregunté qué iba a pasar con Paula, con la vivienda y con nuestras cuentas. Javier explicó que quería una separación lo menos conflictiva posible, custodia organizada según lo que fuera mejor para nuestra hija y una valoración profesional del piso para decidir si uno podía comprar la parte del otro o si tendríamos que venderlo. No quería quedarse con todo ni utilizar mi infidelidad para convertir el proceso en una pelea interminable. También dejó claro que los 1.800 euros recuperados seguirían formando parte de los ahorros comunes porque nunca habían debido salir de allí. ¿No hay ninguna posibilidad de que cambies de opinión?, pregunté. Javier tardó bastante en responder. No puedo prometerte que dentro de 10 años pensaré igual que hoy, pero no voy a mantener un matrimonio esperando una versión futura de mí mismo. Le pregunté si todavía me quería y él dijo que sí,
aunque añadió que esa respuesta era precisamente una de las razones por las que necesitaba marcharse. Si no sintiera nada, todo sería una cuestión administrativa mucho más sencilla, pero seguir queriéndome no le devolvía la tranquilidad que había perdido ni convertía mis decisiones en algo aceptable. Nos quedamos hablando casi 2 horas. Por primera vez desde que todo empezó no intenté explicarle por qué había ocurrido ni mencionar lo que yo sentía con Álvaro. Le pedí perdón por situaciones concretas, por haber utilizado a Paula como explicación de la llave, por haber gastado dinero común sin permiso, por haber organizado mis horarios para que Javier asumiera responsabilidades mientras yo mentía sobre dónde estaba y por haberle permitido descubrir la verdad mediante pruebas en lugar de decírsela yo. Javier escuchó sin decir que me perdonaba, y entendí que pedir perdón no obligaba a la otra persona a entregarme una respuesta que me hiciera sentir mejor. Durante las semanas siguientes empezamos los trámites y Javier se instaló definitivamente en un piso pequeño cerca del trabajo. Paula supo la verdad de forma adecuada para su edad. Le dijimos que yo había roto un compromiso importante dentro del matrimonio y que la separación era una decisión de adultos por la que ella no tenía ninguna responsabilidad. No le contamos detalles sobre Álvaro ni la convertimos en mensajera entre nosotros. Yo seguí trabajando en el centro cultural y no volví a tener contacto personal con él. Cuando coincidíamos por cuestiones inevitables, otra persona gestionaba la conversación. La relación que durante unas semanas me había parecido suficientemente importante como para arriesgar mi vida familiar desapareció en cuanto dejó de existir el secreto que la sostenía. Lo que aprendí no fue una frase bonita sobre el amor ni una explicación que justificara mis decisiones. Aprendí algo bastante más incómodo: una persona puede destruir confianza sin odiar a quien está engañando, simplemente tomando una mala decisión y protegiéndola después con otra, hasta que termina administrando una vida construida sobre pequeñas mentiras. Javier no me castigó destruyendo mis cosas, publicando mensajes ni intentando arruinar mi trabajo. Su respuesta más dura fue organizar una vida en la que ya no necesitaba confiar en mí. Meses después seguimos hablando por Paula y podemos sentarnos en la misma mesa sin discutir, pero ya no somos marido y mujer. La llave con la cinta azul sigue en mi cajón del trabajo porque nunca quise cambiarla. Cada vez que la utilizo recuerdo algo muy concreto, no una gran lección ni una frase preparada. Durante varias semanas tuve oportunidades suficientes para decir la verdad y elegí esperar hasta que otra persona la encontró por mí.